Seguidamente va a intervenir el doctor Fernando García López, presidente del Comité de Ética de la Investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, quien nos va a hablar de los aspectos sanitarios y éticos en las respuestas frente a la COVID-19. El doctor analizará, entre otras cosas, las medidas individuales para la mitigación de la propagación del virus y las medidas de salud pública, como pruebas diagnósticas, rastreo de contactos, aislamientos de casos o cuarentena de contactos, así como asuntos tan interesantes como la inmunidad. Todo ello teniendo en cuenta la ética. Adelante, doctor. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y voy a empezar haciendo un repaso de los aspectos sanitarios de la COVID-19. Bien, información básica de la COVID-19. La COVID-19 es una pandemia. Lo declaró el 14 de marzo la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es una pandemia? Es una epidemia que afecta a muchos países y a muchas personas. No presupone que sea más o menos grave, pero la característica es que es una epidemia generalizada, digamos, mundial. El virus que transmite esta enfermedad es el SARS-CoV-2. SARS es el síndrome respiratorio sistémico agudo y es 2 porque ya hubo un SARS hace 15 años. Se transmite por contacto, es decir, las gotículas que eliminamos al hablar o al cantar, y por aerosoles y a distancia, sobre todo en ambientes mal ventilados. Se propaga fácilmente, dada su infectividad y la susceptibilidad de la población, y tiene una letalidad relativamente alta. Para hacernos una idea, 10 veces más que la letalidad de la gripe, alrededor entre el 0,5 y el 1% de las personas infectadas. La letalidad va aumentando con la edad y es mucho mayor en la población mayor. Y hay una serie de incertidumbres. Llevamos solamente 10 meses conociendo esta infección y muchas cosas no se conocen. Por ejemplo, no sabemos si puede en algunos casos ocasionar enfermedad persistente. También desconocemos cuánto dura la inmunidad. Sabemos que hay una inmunidad en la mayor parte de los casos infectados que dura unos meses, pero ha habido casos en los cuales esa inmunidad ha desaparecido y se han producido reinfecciones. Aquí vemos un mapa de la afectación mundial de la COVID-19 según unas estadísticas que hacen a diario un observatorio de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Y vemos cómo abarca todo el planeta habitado, excepto en la Antártida, en Siberia, en Groenlandia, en lugares en donde no hay población. Hasta ahora hay casi 52 millones de personas afectadas, sobre todo en Estados Unidos, en la India, en Brasil. Y en España, según esta estadística, hay más de 1.300.000 personas que han estado infectadas. Bien. Bien, en este cuadro del Centro Nacional de Epidemiología y del Instituto de Salud Carlos III se ve cuál es el número de casos afectados por grupos de edad con los correspondientes porcentajes de hospitalizados, de personas que necesitan cuidados intensivos y de defunciones. Y vemos que a medida que aumenta la edad, a partir de los 40 años, el porcentaje de fallecidos va aumentando. Eso no significa que por debajo de los 40 años no haya fallecidos, que los hay, pero son muy raros. Sin embargo, va aumentando por encima de los 40 años y aquellas personas que tienen más de 80 años, pues la letalidad es de 9,4%. O sea, prácticamente 1 de cada 10 personas que tienen más de 80 años que contrae la infección fallece. Bien. ¿Cómo se controla la infección?
Hay dos tipos de medidas: medidas individuales para mitigar la propagación y medidas colectivas de salud pública. Las medidas individuales son mantener una distancia física de 2 metros, lo que se aconseja, usar mascarilla cuando no se puede mantener la distancia física, hacer una higiene de manos muy frecuente y exhaustiva, procurar no tocarse la cara con las manos sucias, mantener la etiqueta respiratoria, que significa toser y estornudar al codo, y evitar espacios concurridos y mal ventilados, las 3 Cs que se señalan en Japón, que son espacios concurridos, cerrados y cercanos, donde se puede mantener una distancia, y aislarse si se tienen síntomas. Esas son medidas que tenemos que cumplir todos, son medidas individuales. Pero luego también hay unas medidas de salud pública generales que tenemos pues que diagnosticar los casos con toda la rapidez posible, hacer un rastreo adecuado de los contactos para que todos aquellos contactos estrechos de los casos guarden cuarentena, y los casos, en cuanto se detectan, pues tienen que aislarse para que no propaguen la infección, porque una de las características de esta infección es que se puede diseminar antes de que la persona tenga síntomas, o incluso hay personas infectadas que no tienen síntomas, lo que se llama portadores asintomáticos, que pueden transmitir y contagiar a otras personas. Entonces, la clave es el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos. Bien, en esta situación nos enfrentamos con... Ha habido varias polémicas que me gustaría a mí entrar en 2 de ellas, que lo llamo falsas dicotomías. Por un lado, la dicotomía del confinamiento de la población frente al no confinamiento. Y la segunda dicotomía es salud frente a economía. Ahora intentaré defender que son 2 falsas dicotomías. La primera dicotomía tiene que ver con 2 declaraciones que han tenido mucho eco en los medios de comunicación recientemente. La primera es una que se llama Great Barrington Declaration, la declaración del Gran Barrington, que es una ciudad que está en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y que fue el lugar en donde hubo estas 3 personas, que son estadísticos y epidemiólogos pues de Harvard, de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina, de Oxford y de la Universidad de Stanford, y redactaron esta declaración en este lugar, invitados por un grupo de presión estadounidense que se llama la Asociación de la Empresa Americana, que tiene la sede en esta ciudad de Massachusetts. Y lo que plantean en esta declaración es lo que ellos defienden, un confinamiento focalizado, que significa que tiene que haber un confinamiento en aquellas personas que tengan mucho más riesgo de padecer con la infección, es decir, las personas mayores y aquellos que tienen más factores de riesgo, mientras que el resto de la sociedad tiene que hacer vida normal. Esa es la tesis de estos firmantes, y expusieron la declaración en Internet y ha tenido el apoyo de muchos firmantes. Y en contra de esta declaración está otra declaración que podemos llamar el memorando de John Snow. Bien, el memorando de John Snow es un escrito que también han firmado, redactaron muchos epidemiólogos de todo el mundo en contestación a la declaración anterior, ¿no? Y tiene también la traducción al castellano, el memorándum John Snow. John Snow es uno de los padres de la salud pública, de la epidemiología, que hizo unos estudios muy importantes en el siglo XIX para demostrar
que las aguas contaminadas eran las que transmitían el cólera. Bien, entonces estos dos grupos tienen dos propuestas opuestas. Como digo, la declaración del Gran Barrington propone una protección focalizada y, sin embargo, el memorándum John Snow defiende las medidas de salud pública enérgicas, como las aplicadas en Japón, Vietnam y Nueva Zelanda, para controlar la transmisión y volver a una casi normalidad hasta que haya vacunas o tratamientos que puedan controlar la infección. Bien, esta polémica, pues yo tomo partido claramente en favor de el memorando de John Snow. Bien, tengo aquí, bien, por fin. La primera propuesta del Gran Barrington es una propuesta que busca, de alguna forma, la inmunidad de grupo espontáneamente. La inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, es un concepto de epidemiología que proviene del campo de la vacunación. Cuando hay una vacunación masiva a la mayor parte de la población, pues en esa situación muy pocas personas quedan susceptibles y prácticamente desaparece esa infección. Se ha alcanzado una inmunidad que impide que cuando penetra el virus en la población, como todo el mundo está inmunizado, ese virus no se puede propagar. Por poner un ejemplo, es la situación que sucede con la vacunación con el sarampión. Si se alcanza una vacunación del 90-95%, pues se considera que hay inmunidad de grupo y el sarampión no puede propagarse. Los defensores de la inmunidad de grupo en la COVID-19 proponen que se haga vida normal y que de esa forma llegue un momento en que se alcance una inmunidad en una parte considerable de la población que la haga resistente a la propagación. Bien, el problema que tenemos con esta propuesta es que, por un lado, significa que tendríamos epidemia durante mucho tiempo. Los estudios que se han hecho en España de seroprevalencia de anticuerpos indicaron que en promedio había un 5% de la población que se había infectado solamente, ¿no? Se calcula que para obtener inmunidad de grupo para la COVID-19 se necesitaría al menos un 70%. Y hasta ahora solamente había el 5% en estudios que se hicieron en junio. Con los casos que ha habido en el verano, ahora va a haber otra ronda del estudio N-COVID que hace el Instituto de Salud Carlos III, pero podríamos presumir que la inmunidad estaría alrededor del 10%, todavía muy lejos del 70%. Podría haber lugares, Madrid tenía una inmunidad del 11%, 11,4%. Es posible que haya aumentado, pero seguramente no ha aumentado más allá del 20%, con lo cual quedaría el 80% de la población en Madrid todavía susceptible y muy lejos de esta situación de inmunidad de grupo. Luego, por otro lado, si lo que se pretende es proteger a la población vulnerable, ¿quién es la población vulnerable que habría que aislar completamente para que no tuviera contacto con la población que hace vida normal? Pues primero pensamos los mayores, pero si los mayores los vamos a aislar, pues pierden contacto con el resto de la sociedad. Y luego no es una propuesta muy práctica, porque es muy difícil aislar a muchas personas en muchos lugares, pues los mayores conviven con sus hijos o con sus nietos y no sería fácil, ¿no? Luego también hay un problema sobre la duración de la inmunidad. Esta propuesta de crear inmunidad de grupo no se basa en la evidencia científica, que no nos ha dicho todavía cuánto tiempo va a durar la inmunidad. La inmunidad puede durar quizás un año. ¿Y qué pasa si la gente se infecta y al cabo de un año pierde esa inmunidad? Pues sería de nuevo una persona susceptible para infectarse de nuevo. Hacer propuestas sin que haya un conocimiento científico todavía suficiente para ver cuánto dura la inmunidad, pues puede ser una propuesta temeraria.
También hay problemas con la COVID-19 que puede producir enfermedad de larga duración, lo que se llama la COVID de larga duración, y puede producir secuelas. Se considera que 1/3 de las personas que han padecido COVID-19 tienen alguna secuela. No sabemos si esas secuelas van a durar mucho tiempo o no. Secuelas de todo tipo, cardíacas, pulmonares, neurológicas, renales. Y permitir que se difunda libremente el virus, pues supone una sobrecarga al sistema sanitario que no sería capaz de atender a los pacientes, que, como ocurrió en primavera, que estaba en Madrid en concreto el sistema sanitario completamente sobrecargado. Bien. Bien. Con respecto a la segunda dicotomía, el si salud o economía, pues también considero que es una dicotomía falsa, porque en esta gráfica vemos lo que ha sido el descenso del Producto Interior Bruto frente al número de muertes por cada millón de población en muchos países del mundo, y vemos que precisamente aquellos en donde ha habido menos descenso, pues como Corea del Sur, los países del Lejano Oriente, la economía se ha reducido muy poco y han tenido un número de muertos más bajo que el resto. Y es decir, que precisamente aquí, en aquellos países donde preserva más la salud, es donde la economía es más boyante o ha perdido menos. Bien. Dicho esta polémica, que yo creo que está muy bien para situar cuáles son las distintas políticas que entran en juego, quería comentar algunos aspectos de la ética de la salud pública muy importantes para abordar esta crisis. Y aspectos que han surgido en esta pandemia que corresponde a los poderes públicos, no corresponde a los epidemiólogos el resolver esto. Los epidemiólogos lo que hacen es manejar los datos y dibujar un panorama de la situación, pero quien tiene que tomar las decisiones son los políticos, y voy a hacer una enumeración de problemas muy importantes. Primero, una debida compensación a los sectores más afectados por la pandemia. Esto es algo que ha habido dinero de los fondos europeos, dinero español. Eso es una prioridad muy importante. Cuando se produjo el confinamiento, hubo sectores que salían mucho más perjudicados. Hay que compensar a estos sectores para que no sufran más de la situación de desventaja de la que parten. Eso significa que la equidad debe presidir todas las políticas. Lamentablemente, en algunas de las políticas se han acentuado las diferencias entre unos y otros, ¿no? Luego, hay que evitar situaciones de priorización o triaje de los servicios sanitarios. Esto es una cuestión muy importante. Me estoy refiriendo a lo que sucedió en marzo, en donde las camas de cuidados intensivos estaban completamente saturadas. Hubo que multiplicarlas por 3 echando mano de camas en reanimaciones quirúrgicas, en unidades coronarias, también camas en quirófanos, en gimnasios de fisioterapia. Pues esa situación no se puede repetir, porque si hay que decidir quién entra y quién no entra en las unidades de cuidados intensivos, como si fuera una medicina catástrofe, pues eso es un desastre. Luego hay que proteger a los trabajadores que están en primera línea. Hay que suministrar vacunas a aquellos sectores que están más afectados. Bien, por ejemplo, esas son las recomendaciones de la Comisión Europea de grupos de priorización para las vacunas. Trabajadores de centros de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración, personas mayores de 60 años, personas que por su estado de salud se encuentran en situación de especial riesgo, trabajadores esenciales, personas que no pueden distanciarse socialmente, grupos más favorecidos. Es decir, cuando lleguen las vacunas habrá que hacer priorización, porque no va a haber vacunas para todos y hay que establecer cuáles son estas prioridades. Otro aspecto importante es un compromiso solidario con el resto del mundo. Es decir, no podemos
pensar solamente en términos de España, en términos de Europa. La pandemia es mundial y cuando lleguen las vacunas habrá que suministrarlas a todo el mundo sin excepción. Importancia de la confianza y la solidaridad de la población en las instituciones. Las autoridades tienen que ganarse esta confianza. Luego, el respeto hacia las personas debe presidir todas las políticas. Esto significa que las medidas restrictivas tienen que tomarse solamente como último recurso y las personas tienen que participar en las decisiones que les afectan. Y, por último, transparencia y rendición de cuentas. Bien, ya para acabar, señalar cómo hay una guía establecida por la Organización Mundial de la Salud en 2016 de pautas éticas en los brotes epidémicos, que es una lectura muy recomendable, y decir algo que es obvio: el primer imperativo moral en la ética de los desastres es prevenirlos. Desde hace muchos años se venía diciendo que iba a producirse una pandemia tremenda en el mundo. Lo decía la Organización Mundial de la Salud. El problema no era si se iba a producir o no, sino cuándo. Ya ha llegado y, lamentablemente, todas las recomendaciones que se hicieron en su día para que la sociedad estuviera preparada no se pusieron en práctica, excepto en países que habían sufrido estos pandemias previas, que como son los países del Lejano Oriente y, en el ámbito europeo, Alemania, y son los países que mejor han podido responder a esta situación. Una cita para acabar: a lo largo de los 250 últimos años, nuestra capacidad de poder ocasionar desastres provocados por el hombre se ha incrementado inmensamente. Entonces, la sociedad tiene que estar preparada para afrontar futuras pandemias que seguro que van a llegar. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor García López, por tu ilustración científica y por tu visión tan autorizada de aspectos sanitarios y éticos en las respuestas frente al virus. Nos ha quedado claro que el primer imperativo moral en la ética de los desastres es prevenirlos. Muchas gracias.